Mucho se ha hablado de claves escondidas que hay en algunas obras artísticas de la historia, mucho se ha hablado de esas pistas que parecieran llevarnos a algo más que lo que está en los cuadros, que lo que está en las esculturas. Javier Sierra es un hombre que se ha dedicado a escarbar, a investigar sobre lo que puede haber detrás de. El Plan Maestro es el libro más reciente. Javier, bienvenido. ¿Qué tal? Bien hallado. Encantado de poder hablar contigo de estas segundas lecturas que tiene el arte pues desde los inicios, desde el principio de los tiempos. Sí. Javier, se habla de mensajes subliminales. ¿Es lo mismo? ¿Son mensajes que están escondidos dentro de las pinturas a manera de subliminal? ¿O cómo lo podemos entender? Bueno, lo subliminal sería un primer paso de Ujú, esa comprensión de lo que oculta el arte. Por ejemplo, en una tabla tan importante como el Jardín de las Delicias, tal como refleja la portada del libro, sí. en ella hay una zona de la pintura que muestra un lago de forma muy oblonga, muy alargada, con una fuente extraña en el centro, redonda, que vista con los ojos entrecerrados parece un ojo humano. Bueno, es un ojo, es el ojo disfrazado en la geometría del cuadro que remite a la mirada de Dios, al ojo de Dios que todo lo ve, porque está situado en una parte que domina la representación de la primera humanidad debajo justo de ese lago de Jerónimo Bosco del año 1500. Así que ahí hay algo de subliminal. Pero en otras pinturas no solamente se encuentra este elemento, sino que hay eh, cosas en fin, muy llamativas. Botticelli, por ejemplo, en algunas de sus obras maestras del Quattrocento italiano, pintó órganos humanos, órganos vitales humanos como pulmones, escondidos en los huecos que formaban las ramas de los árboles, de los bosques que él pintaba, ¿no? Eso me parece muy importante porque él introducía una información anatómica que en su época estaba Ujú, prohibido pintar. Abrir un cadáver humano, hacerle una autopsia a un cuerpo, era profanarlo ajá. y estaba prohibido por la Iglesia y por la autoridad civil. Pero Botticelli lo hizo y lo pintó osadamente, disfrazándolo en las texturas de la pintura, no de manera explícita, sino de manera implícita. Sí. Javier, una cosa son ese tipo de situaciones, de imágenes que el pintor seguramente lo hizo a propósito. Y otra es que la gente a veces empieza a ver cosas que no fueron creadas por el autor, sino que de ¿Cierto? pronto hay coincidencias porque las coincidencias también existen. ¿Hay alguna forma de diferenciar eso cuando fue a propósito por el autor y cuando es algo que el espectador está intentando identificar y darle una característica muy personal? Es una muy buena pregunta porque es realmente Ujú, difícil, ¿no? Es verdad que el arte, igual que pasa con la literatura, actúa como espejo de quien lo mira, ¿no? ujú, Nadie lee el mismo libro que su vecino, porque de alguna manera tu formación, tus intereses, tus miedos, tus virtudes o tus defectos están proyectados sobre lo que tú estás leyendo o estás contemplando en una obra de arte. Mira, le pasó a Salvador Dalí, al pintor. Él acudía muchas veces al Jardín de las Delicias hace 100 años, a los inicios de los años 20 en Madrid, y se quedaba durante horas mirando esa pintura de Jerónimo Bosco tan rara, ¿no? Sus amigos le preguntaban que por qué repetía siempre la pintura y estaba tanto rato delante de ella. Y él decía que era porque Bosco lo había retratado a él en esa pintura. Él se fijaba en unas rocas que es verdad que vistas con determinada perspectiva parecen un rostro humano y es verdad que parecen un rostro humano de Dalí, pero obviamente Jerónimo Bosco no pintó nunca a Dalí. Dalí es del siglo XX y Bosco es del siglo XV. Lo que había ocurrido ahí es lo que se llama pareidolia. Eh, Dalí cree ver su propio rostro en esa imagen porque él estaba obsesionado con su propio rostro y lo pintaba en muchas de sus imágenes. Así que ahí no hay un código secreto, hay una obsesión, una conexión emocional diferente. Pero fíjate, a Dalí aquello le cambió la vida y empezó una técnica pictórica que es el surrealismo, que es lo que lo define como artista universal, que en realidad no es sino una prolongación de lo que hizo Jerónimo Bosco en aquel Jardín de las Delicias. ujú. Luego,
independientemente de que era algo subjetivo, influyó en algo objetivo como la historia del arte, creando toda una tendencia. Quienes hayan tenido la oportunidad de ver, de ir al Museo del Prado, seguramente sabrán que no estoy siendo exagerado si digo que es un museo extraordinario por las obras que allí hay. Pero también está su visión, Javier, de obras que estén en otros museos, incluso alguno de Latinoamérica. Nosotros, por ejemplo, tendríamos el Museo Botero, que sería un lugar extraordinario para explorar. Sin duda. Yo con esta obra, que es, y esto sí que quiero recalcarlo, es novela, pero asentada o construida sobre Ujú. elementos reales, ¿no?, del arte. Sí, Bueno, en esta obra eh, hago algo que me permite viajar a muchos museos del mundo. Esta historia del Plan Maestro surge a partir de algo que me sucedió a mí en el Museo del Prado siendo un adolescente. Y es que un día, estando delante de una tabla de Rafael, una tabla del Renacimiento, se me acercó por detrás un señor mayor y, sin decirme ni los buenos días, empezó a explicarme que esa pintura no tenía que verla, tenía que leerla, porque había un orden en la manera de entender las secuencias de las imágenes que me daría, como si fueran las páginas de un libro, una historia. Bueno, yo me quedé muy perplejo con aquel señor que se despidió sin decirme ni siquiera cómo se llamaba, y volví muchas veces al museo intentando encontrármelo de nuevo. Ya nunca nos cruzamos, pero digamos, la ausencia del personaje me obligó años más tarde a convertirlo en alguien dentro de una novela, ¿no? Al publicar un primer libro que se llamaba El Maestro del Prado, hubo muchos lectores que me escribieron diciendo que habían tenido exactamente la misma experiencia en otros museos, en América, en Europa, en Rusia, en un montón de sitios. Y ahí es donde surgió la idea del Plan Maestro. sí. ¿Existirá una especie de colectivo, de secta, de, no sé, sociedad secreta, de maestros que habitan en los museos y que están esperando a alguien con la mirada curiosa para explicarles cosas que son secretas de las pinturas? Y a partir de ahí yo desarrollo esta historia que me permite ir al Louvre de París, ir a los Uffizi de Florencia, ir a la casa de Frida Kahlo en Coyoacán. Pero obviamente, si hubiera una tercera parte de esta historia, me podría ir al Museo Botero, porque obviamente Botero también fue un personaje que transformó la realidad y en algunos aspectos la convirtió en símbolo. A muchas de sus pinturas y de sus esculturas. Abu Ghraib, por ejemplo, la colección Abu Ghraib. Exacto, exacto, son auténticas historias sin palabras, ¿no? Y eso me Sí. interesa mucho. Cuando a veces vamos a los museos, he notado, y no sé si Javier o qué opina cuando ve a esas personas que se acercan al cuadro, se alejan del cuadro, dan una vuelta y de repente voltean a ver el cuadro, se van a la derecha, se van a la izquierda. Es como si estuvieran expulgando, como si estuvieran buscando esos mensajes ocultos. Yo quiero ver más de esas personas en los museos. Por desgracia, lo habitual en una época en la que todo se masifica como esta es que veamos personas en los museos que le dedican 30 segundos a un cuadro, 30 segundos al siguiente, y durante las 2 horas que dura su visita han visto 150 o 200 cuadros. Cuando salen del museo les pasa exactamente igual que cuando terminan de hacer scroll en su Instagram, que no se han enterado de nada, porque no le han concedido el tiempo necesario para que el mensaje que está en esas imágenes llegue a su cerebro. Mi novela habla un poco de eso, ¿no? De cómo para que se establezca esa comunicación hay que conceder un tiempo, Ujú. pero hay que ir con una instrucción. Necesitas a ese maestro que te dé las claves, ¿no?, que te dé la Sí. llave para que tú puedas abrir esa pintura. Bueno, creo que mi novela, en estos tiempos del siglo XXI en los que nos encontramos, es una propuesta revolucionaria, ¿no? De Sí. alguna manera va contracorriente. No quiero que consumamos muchas imágenes, sino que consumamos mejores imágenes con más tiempo, ¿no? Y ahí está la clave de este libro. Javier, hablando de eso, para ya pasar a hablar más del libro en sí, démosle un consejo a quienes nos están escuchando sobre alguna clave para leer un cuadro, Ujú. cuadro a cuadro, como si fueran píxeles,
por partecitas, como un general, dándole la vuelta en la mente pues al cuadro. ¿Qué claves podemos tener? Bueno, yo creo que una clave importante, y creo que eso va a cambiarle mucho la perspectiva a nuestros oyentes, es fijarse en a qué miran los personajes de los Ujú. cuadros, o sea, hacia dónde están dirigidas sus miradas. Muchas veces las miradas están impostadas, están forzadas, no están mirando lo que creemos que miran. Si tú incluso trazas una geometría, una línea desde el punto de las pupilas de esos personajes hacia el punto hacia donde miran, nos vamos a llevar sorpresas, no están mirando lo que creemos. Y ahí ya hay una clave. Luego está este elemento que un poco de pareidolia que antes hablábamos, ¿no? que juega Botticelli o que juega Bosco, pero también lo hace Durero, lo hace Leonardo da Vinci, lo hacen muchos grandes artistas, en los que hay cosas representadas en los pliegues de las ropas. Muchas veces las ropas no son ropas. Una arruga es una cara. En las nubes hay que verlas con esos ojos que tenemos cuando somos pequeños, que salimos a la calle con nuestros papás, miramos una nube en el cielo y decimos, papá, y hay un monstruo, o hay una cara, o hay algo. Esa mirada, si la recuperamos y la aplicamos al arte, nos va a dar sorpresas que fueron introducidas deliberadamente por los artistas, ¿no? Bueno, ahí, solamente con esos dos elementos, ya empezarían nuestros lectores o nuestros oyentes a encontrar cosas nuevas. Muy bien, ahora el libro, El Plan Maestro, este libro que es el más reciente de Javier Sierra. Está estructurado de una manera que nos lleva por la historia de dos personajes, pero casi que de manera alterna por una experiencia personal, familiar de Javier y que tiene mucho de trasfondo, no fue por azar que llevara a sus hijos menores de 7 años a unas cuevas muy importantes de España. ¿Cómo está estructurado el libro y por qué así? Claro, el libro, es verdad, arranca en cuevas rupestres con pinturas Ujú. de hace 60.000 años en el norte de la península ibérica. Ahí nace el arte, nace en el norte de España, en el sur de Francia, y es algo muy disruptivo, muy novedoso, que de repente nuestros antepasados, que tenían que jugarse casi cada minuto de su vida para la supervivencia, tuvieran un tiempo para representar cosas en las paredes de las cuevas. Leyendo mucho sobre este arte prehistórico del que sabemos muy poco, algunos paleoantropólogos y especialistas hicieron una observación muy curiosa. La mayor parte de las pinturas rupestres importantes de Europa han sido descubiertas por niños. Niños que de repente entraban en una de estas galerías y interpretaban una muesca en un trozo de pared o una sombra en otro, como si fuera una figura, la figura de un bisonte, de un caballo, de un tigre o de un animal, ¿no? Era la mirada que tenían los niños, esa mirada que encontraba caras en las nubes, Sí. la que ayudó a encontrar las pinturas rupestres. Y de repente descubrí que esa es una mirada que todos tenemos, todavía hoy, forma parte de nuestro cerebro más antiguo, más atávico, pero que adormecemos con la razón, con la educación, con esta visión tan utilitarista del mundo moderno. Nos olvidamos de esa visión fantástica y dejamos de ver arte. Así que con mis hijos es verdad que arranca así la novela, y a lo largo de la historia trato de despertar en mi lector esa capacidad de mirar atávica, ¿no? de los niños, pero también de los primeros artistas. Y eso lo mezclo con otra historia en la que un sacerdote jesuita es comisionado por la Santa Sede, por el Vaticano, para investigar la presencia de ciertas figuras extrañas en obras de maestras de la pintura europea. Digo extrañas porque algunas de esas figuras solamente se podían encontrar en cuevas de miles de años de antigüedad. ¿Qué hacen de repente en pinturas del siglo XVI, del XVII o del XVIII? Bueno, pues la búsqueda de esa respuesta terminará conectando con la mirada de los niños y ofrecerá al lector, pues yo creo que una intriga, en fin, tremenda, ¿no? También ha hecho bastante apariciones, sobre todo en redes sociales y en todos estos mecanismos de hoy en día. El hecho de encontrar en obras de arte muy antiguas señales
de extraterrestres o de ovnis, de objetos voladores no identificados. Bueno, ¿Cómo es esto? hay cuadros muy notables a ese respecto y que, en fin, son absolutamente inexplicables. Por ejemplo, en el Palazzo Vecchio de Florencia. El Palazzo Vecchio era la sede del poder de los Medici, es decir, estamos Ujú. hablando de un lugar muy importante, sería el equivalente a un Capitolio moderno, ¿no? En fin, de cualquier país. Bueno, pues en esa sede, desde hace 500 años, cuelga un cuadro redondo, un tondo, como se dice en el mundo del arte, muestra a una virgen, a María, con San Juanito y con Jesús pequeño, con Jesús bebé. Y el paisaje del fondo muestra un lago y sobre ese lago flotando una mancha oscura de la que salen unos rayos extraños. Hay un señor en una montaña cercana poniéndose la mano en forma de visera y tiene un perro a los pies que está mirando justo a ese objeto. Es decir, no se trata de una mancha, es algo que se colocó ahí deliberadamente y que es exactamente igual que muchos casos de ovnis, yo he investigado mucho también ese tema, que se han dado durante siglos, ¿no? Hay otros cuadros, por ejemplo, la Anunciación de Carlo Crivelli, este cuadro también se conserva en Italia y es una imagen en la que el Espíritu Santo y el arcángel Gabriel son sustituidos por una especie de nubes concéntricas, parece un platillo volante, de la que sale un rayo, como en una película de ciencia ficción, que va a impactar a la Virgen. ¿De dónde salió esa imagen de Carlo Crivelli? Bueno, pues curiosamente en época de Crivelli, en el siglo XVI, hay crónicas de avistamientos de nubes circulares que lanzan esos rayos contra el suelo y que están como le digo, en documentos antiguos, ¿no? Carlo Crivelli seguro que oyó aquello y lo asoció a lo divino. Era lo que tenía que hacer probablemente en esa época con su mentalidad, pero quedó para la posteridad reflejado en una obra de arte sublime. Esto es un misterio. Y Ujú. esto lo que nos dice es que el arte ha servido para reflejar aquellas cosas que muchas veces no comprendemos. Eso me fascina particularmente de este mundo. Entre sus sueños está poder algún día entrar a las bodegas más cerradas que tiene el Vaticano, en donde guarda las obras de arte que más cuida. Bueno, ojalá, claro. Pensemos una cosa, y es que los archivos del Vaticano, de la Santa Sede, son los más antiguos de la civilización, ¿no? Ujú. Estamos hablando de que atesoran documentos que tienen casi 2000 años y que han sido troncales en la construcción de nuestra manera de entender el mundo. Ahí hay respuestas a muchas preguntas que tenemos, pero también estoy seguro, como pasa siempre, que hay también muchas preguntas que ni siquiera en la Santa Sede conocen las respuestas. Bueno, eso me parece fascinante. Sí, ojalá pudiera hacerlo. He accedido en ocasiones a parte de los archivos vaticanos. Algunos son consultables, no hay problema, pero desde luego hay mucho que me gustaría ver. En este libro, en el plan maestro, Javier también agrega algunas imágenes Ujú, y no se queda solamente en el cuadro original, sino que se va al detalle del lugar de ese cuadro en donde está. Acá había en Colombia un programa que era Pilla el Detalle, ujú. era encontrar el detalle al cual se refiere en la obra. Claro, hay, por ejemplo, un momento en mi novela en el que hablo de una obra que todo el mundo tiene en la cabeza, que es Las Meninas de Velázquez, ¿no? Las Meninas de Velázquez es el cuadro más famoso del Museo del Prado, probablemente el cuadro más famoso de la pintura española, y Uno de los más muestra, queridos por de ustedes, los los más españoles, queridos, ¿no? claro, muestra una escena doméstica en la que la hija del rey Felipe IV está en el centro de una habitación en el Alcázar de Madrid, rodeada de sus sirvientas, y Velázquez se autorretrata pintando en un lienzo que no sabemos, porque lo vemos desde atrás, no sabemos qué contiene. Bueno, pues hace unos años un ingeniero estudió este cuadro para tratar de sacar conclusiones sobre el volumen de la estancia y la distribución de los personajes y se dio cuenta de algo asombroso. Y es que la distribución de los personajes en ese cuadro no es al azar. En realidad lo que está haciendo es reproduciendo una constelación del firmamento nocturno madrileño, ¿no? Que es la constelación de Corona Borealis. La constelación de Corona Borealis es la constelación de los reyes. Y esa constelación rodea el espejo que aparece en las Meninas donde está
la reina y el rey reflejados como si estuvieran mirando desde fuera del cuadro. Bueno, lo curioso es que en 1656, cuando se pintan las Meninas, la reina, que era muy joven, tenía 17 años, tenía la misión de quedarse embarazada de un hombre para que la corona tuviera continuidad. Y no las tenían todas consigo porque Felipe IV, su marido, el rey, era muy mayor y no sabían si iba a ser capaz de embarazar a la jovencita. Así que Velázquez puso los personajes imitando esta constelación como una especie de talismán para Ajá. que a partir de la corona del cielo hubiera un descendiente de la corona de la tierra en España. Esto no se había descubierto hasta la irrupción de esta visión ingenieril del cuadro, pero me parece asombroso y me parece que solo fijándonos en esos detalles surgen estas historias que han estado a la vista de todo el mundo durante siglos, pero que nadie ha interpretado porque le faltaba el último detalle, la última pieza para armarla. Eso es lo que yo hago en el plan maestro. Doy esas últimas piezas para que mis lectores se asombren. Y historias como estas encontramos en este libro de unas De casi 470 500, sí, o sí. casi 500 páginas, muchas historias como esta que nos acaba de contar Javier Sierra y que nos queda como tarea a los colombianos ir a nuestros museos como el Museo de Arte Colonial, que está arte religioso, al Museo Nacional donde están sobre la independencia, a muchos museos colombianos en donde seguramente vamos a descubrir algo más, vamos a aprender a leer un poco más nuestro arte que nos forma como somos hoy en día. Javier, gracias por estos minutos, gracias por contarnos sobre el plan maestro y gracias por este libro. Ha sido un placer.